improvisando frente a esto. El calentamiento global vino para quedarse y hay que tener los instrumentos para enfrentarlo. La contaminación generada por el humo de los incendios forestales ha generado niveles preocupantes para la población. Nos acompaña a esta hora Marcelo Mena, director del Centro de Sustentabilidad de la Universidad Andrés Bello. Marcelo, gracias por estar acá con nosotros en Canal 24 Horas. Encantado, como siempre. Escuchaba el otro día en una entrevista que tú también nos dabas que el día domingo fue el nivel de contaminación mayor de los últimos 15 años. ¿Qué pasa con la nube de humo que nos afectó ayer, por ejemplo? ¿Fue mayor a la del fin de semana? ¿Es igual? Es similar, creo, me da la impresión de que hay condiciones de dispersión un poco más favorables, hace menos calor, y algo de humedad entró, lo que puede haber ayudado a reducir un poco los niveles. Ahora estamos en niveles de alerta ambiental en lo que sería la estación de Las Condes, y en el resto de las estaciones de monitoreo está o regular o bueno. En cambio el domingo y el sábado se llegó a preemergencia ambiental en 4 estaciones, entonces fue peor el domingo sin duda. La dimensión de ese incendio era mucho más grande que este incendio que es más cercano y más pequeño. Sin embargo, ambos son capaces de poder causar estragos porque son riesgosos para la salud respirar esto, especialmente cuando estás haciendo ejercicio, porque respiras más profundo y respiras más frecuentemente, entonces eso es peor que respirar simplemente estar sentado. En la página web es cinca.mma.gov.cl se da a conocer, por ejemplo, sobre el material particulado 2,5, también el MP10, y hay registros con amarillo que es regular, rojo que es muy malo. Esta información, según nos comentaba un entrevistado anterior, el presidente, el director medioambiental del Colegio Médico, nos decía que esta información no es actualizada. Es así, nos sirve de punto de referencia porque es el promedio del día. Sí, yo estoy de acuerdo con el doctor Chernichil. Sí, yo estoy completamente de acuerdo en el sentido de que a mediados del año pasado dejaron de estar disponibles los datos horarios instantáneos. Uno respira lo que está pasando en el momento y no lo de las últimas 24 horas. Las normas están definidas por 24 horas porque hay correlaciones entre esos eventos versus efectos en salud. Pero claramente respirar altos niveles instantáneos de contaminación es algo negativo para la salud. Si hubiéramos tenido acceso abierto a esos datos, por ejemplo el sábado en la tarde, habríamos sido mucho más tajante y más temprano en advertir los niveles que están ocurriendo, porque demora un par de horas para que se empiecen a aparecer los niveles de contaminación que digamos de las 24 horas que empiezan a considerar esas últimas horas más contaminadas, como las horas anteriores del día anterior eran sumamente limpias, entonces no aparecen índices buenos. Entonces la gente se preocupaba y decía, pucha, son las 7 de la tarde, veo que estamos sumidos en una nube, y dice, bueno, es justamente porque eso considera las últimas 24 horas y no considera los niveles instantáneos. Ahora, eso entonces tiene que revertirse, porque es la cantidad de aspectos que causa que esta información no esté disponible, va desde que no sepamos qué estamos respirando, si salimos a trotar o a hacer ejercicio, a también evaluar el desempeño ambiental del gobierno, porque claramente las normativas no son evaluables con la información que está disponible en forma pública, y entonces el espíritu de transparencia es vital que esa información esté disponible. Yo he escrito cartas sobre eso, he escrito a las autoridades directamente, sin embargo no han revertido esta situación y ojalá que lo hagan en corto plazo. ¿Y qué pueden hacer las personas frente a la poca información? Al ver que hay humo, inmediatamente postergar sus actividades físicas. Yo creo que el olor a humo es un buen indicador, ya casi como es tiempo digamos como de decir, si hay un tsunami hay que correr, o sea, si hay un terremoto hay que correr, pasa lo mismo. O sea, hay olor a humo, hay olor a contaminación, generalmente indica que ese momento está respirando altos niveles. Si tú te vas a referir a la estación de monitoreo, te va a marcar las últimas 24 horas, y por lo demás tampoco lo que tú estás respirando necesariamente, sino que lo que está representando un parque o donde esté emplazado. Entonces hay un problema con ese acceso a información. Y también hoy día pasa por bajo también que el caso de Talca, estamos llegando a niveles de emergencia y preemergencia ambiental, lo que haría pensar que en esa zona los incendios forestales están causando más estragos todavía, y generalmente los niveles de efectos en salud deberían ser significativamente más altos de lo que están ocurriendo hoy día en Santiago. Y en el caso de Talca, ¿qué se debería hacer, por ejemplo? Porque, claro, tú, como bien dices, estamos revisando el mapa y se ve niveles de emergencia y preemergencia. ¿Qué deberían hacer las personas? ¿Qué deberían hacer las autoridades? Bueno, hay que apagar el incendio, número uno, pero número dos, saber que no hay que hacer ejercicio bajo ninguna circunstancia
principalmente en las personas más sensibles, pero también para ese nivel de concentraciones la población en general se ve más afectada. O sea, una cosa son los asmáticos, los niños y la tercera edad, pero en este caso toda la población tiene algún tipo de malestar. Esos días hay menos gente que va al trabajo por afecciones respiratorias, esos días hay más ataques de asma y también, lamentablemente, en esos días muere más gente de lo que muere en un día normal por la exacerbación de las enfermedades cardiovasculares que causa este tipo de contaminación. Marcelo, en tu opinión, ¿cómo han manejado las autoridades estos episodios de humo que no solo se han dado en Santiago, también vemos lo que está pasando en Talca, por ejemplo, hoy día? Yo creo que fue tardío la reacción, ¿no? Claramente quedó claro eso para el fin de semana en cuanto a la advertencia. Todavía siguen llegando señales equívocas en cuanto a que tiene que... aparecen, digamos, recomendaciones diciendo que este es material particulado grueso, que es solamente irritante. Eso no es verdad. Esto es material particulado fino, es agresivo. Las componentes mismas del material particulado son todas cancerígenas en general. Entonces hay que exponerse la mínima cantidad posible. Claramente estos cánceres se producen en exposición crónica mucho más largo de aliento, no va a pasar por este evento en particular. Pero sí, como resguardo, está claro que la contaminación dentro de una casa es más baja que afuera, ¿ya? Hay procesos de depositación que causan que la contaminación no entre necesariamente. Entonces yo lo que haría en ese caso es cerraría la ventana y dormiría justamente en esas condiciones con ventanas cerradas, porque los niveles van a ser más bajos dentro de la casa que fuera de la casa. Por otro lado, si estuviera en un auto, también dejaría recirculando el aire, porque el filtro del auto permite reducir los niveles de contaminación de lo que está alrededor y no obviamente entrando aire fresco que está más contaminado que lo que está dentro del auto. Entonces serían algunos consejos mínimos que uno podría hacer. Las medidas que pudo haber tomado la autoridad para restringir emisiones son limitadas, en el sentido de que la alerta ambiental, por ejemplo, en un día como hoy, la herramienta que tiene la autoridad sanitaria, la autoridad ambiental en general, es no permitir el uso de leña. Entonces es un poco absurdo a esta altura, pero por ejemplo uno podría haber hecho una recomendación, por ejemplo, reducir las quemas de basura, que bueno, ya son ilegales, pero fiscalizarlas es mayor, porque para qué agregarle más a la contaminación cuando vemos que hay quemas de basura semi-industriales, por ejemplo, en la costanera norte, que ocurren a vista de paciencia de toda la gente, quemas de neumáticos, quemas agrícolas, quemas de hojas. Ese tipo de actividades deberían estar completamente restringidas y prohibidas en un día como hoy. Incluso también pensar que un asado no es más que echarle más leña al fuego, y en ese sentido más contaminación a lo que está ocurriendo, y probablemente estamos añadiendo a la contaminación que ya estamos respirando nosotros mismos en ese asado que, por ejemplo, estamos haciendo dentro del patio. Así que es cosas tan simples, pero hay que hacerlas finalmente, sí, como un asado. Las autoridades decretaron alerta sanitaria. ¿Qué implica? Si nos puedes explicar, y si estás de acuerdo, si es tardío. La decretar la alerta sanitaria tiene un efecto que permite liberalizar los procedimientos burocráticos para poder reasignar recursos para poder enfrentar esto. En ese sentido, el ministro Mañalich tuvo el acceso, obviamente, como ministro de Salud, a la cantidad de afecciones respiratorias que pueden estar ocurriendo en el sistema de salud del país. En ese caso,